Para este momento, muchachos, ustedes ya deben de distinguir entre lo que es una población y una muestra. Deben de tener claro que la muestra es un subconjunto de la población que te ayuda a hacer una investigación estadística que, que te ahorre tanto tiempo como recursos que pueden ser económicos, y que salga entonces de una manera más eficiente un resultado muy parecido. Yo les había comentado ya en alguno de los videos que la muestra tiene que ser representativa de la población. ¿Qué significa esto? Que las cualidades que tenga la población las debe de tener la muestra, o sea, el subconjunto de la población, a escala, en menor escala, por supuesto. Pero de que se debe de parecer, eso tiene que ser. Si no es así, los resultados que te den la muestra van a ser totalmente diferentes, erróneos, en comparación a lo que te daría la población entera. Entonces, supongamos que en cuestión de, no sé, 1 o 2 días se tuviera que determinar algo aquí en Aguacatlán. Aquí somos según el dato que está ahí a la entrada del pueblo y también es un letrero, que está ahí a la entrada del pueblo y también datos que me he encontrado en internet. Somos alrededor de 6,000 habitantes aquí y supongamos que esos datos se ocupan en una cuestión de 2 días. Entonces entrevistar, consultar a 6,000 personas se pudiera hacer con mucho personal, y si fuéramos alrededor de 5 personas consultando a toda esa población, pues saquen cuentas. Yo creo que sería una labor muy complicada hacer una encuesta. Entonces, se requiere de hacer un estudio, pero con base en una muestra, con una población menor, o más bien con una cantidad de elementos menor, pero que esa población represente a la población entera, o que esa subpoblación, mejor dicho, que sería la muestra, represente a la población entera. ¿Qué es lo que haría? Se me ocurre tomar cierta cantidad de personas de cada uno de los barrios y de cada una de las colonias, no todos los miembros de todos los barrios ni de todas las colonias, pero que sí sea cierta cantidad en proporción. Por ejemplo, el barrio de la otra banda, que tiene más gente, que sean más personas las que sean encuestadas ahí, que el barrio El Salto, que son pocas personas, o quizá el barrio más chico. Entonces, con esa proporción en cada uno de los barrios, pudiera yo tener la pluralidad, quizá, entre otras variables, no es solamente los barrios, sino otras cosas, por ejemplo, edades, etcétera, que dependiendo de la investigación uno decidiera considerarlo. Y ya esa base de qué variables tomar en cuenta, qué factores tomar en cuenta para que la muestra contenga esas condiciones, pues ya tendrían que ser analizadas desde la intención de la investigación, si es salud, si es economía, si es una simple investigación de estudios académicos, escolares, dependiendo de la situación. Entonces, ya les expliqué lo que es una muestra, de nuevo, y ahora vamos al tema de muestreo, que ustedes ya investigaron qué es el muestreo y cuáles son los tipos de muestreo. Y con el análisis que ya hicieron, seguramente ustedes se debieron haber percatado que el muestreo es la acción de obtener una muestra. Es el procedimiento que se requiere para obtener una muestra. Y para este momento también deben de saber que existen dos formas de hacer un muestreo. Un muestreo con base a la probabilidad y otro
con una base determinista, es decir, no involucrando el azar o la probabilidad. Y se les nombra tal cual muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. En este video quiero concentrarme en el muestreo probabilístico exclusivamente y luego les muestro otro de muestreo no probabilístico. Para eso yo he trabajado ya varios años con un video que me encontré en YouTube o ahí en la red, no recuerdo dónde. Un video que yo tengo en mi computadora y que me parece muy didáctico. Es lo que ven en pantalla es el inicio de ese video y me gustaría mostrárselos. Ya en el momento que reproduzca el video, yo guardo silencio y cuando yo vea necesario una pausa, lo hago y ya les explico complementando lo que se diga ahí. Entonces, les pongo play al video y yo guardo silencio a partir de este momento y en su momento, como les digo, voy a pausarlo. Bienvenido a este tutorial. En esta oportunidad estaremos viendo el muestreo. Como es de saber, cuando trabajamos con poblaciones muy grandes es necesario tener en cuenta una muestra. Pero para poder seleccionar los elementos que van a conformar nuestra muestra es que tenemos que hacer uso de estas técnicas de muestreo. Entre ellos vamos a encontrar dos técnicas bastante marcadas, una que es la probabilística y la otra que es no probabilística. Pero para poder entender mejor este tema, vamos a ver el siguiente video. Bien, esta es una idea de una muestra de un pastel. Como les estaba comentando, hay tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Quiere decir que aquí no interviene la probabilidad, en este caso en el no probabilístico. Tenemos muestreo no probabilístico por cuotas. Si revisan ustedes las notas que sacaron de su investigación en el ejercicio anterior, váyanse a la sección del muestreo no probabilístico y yo creo que encontraron estos en cualquier fuente en que hayan buscado, con si acaso una pequeña variación, pero los nombres van a ser muy parecidos. En caso de que no lo tengan, pues pueden irlo anotando. De todos modos, como les digo, va a haber un video posterior a este en el que nos vamos a dedicar solamente al muestreo no probabilístico. Opinático, casual o intencional. ¿Cuáles son las diferencias entre probabilístico y no probabilístico? Posibilidad de elección. Miren, quiero explicarles, anticipándome un poco a lo que va a decir aquí el orador. Dentro de los dos tipos de muestreo, el no probabilístico y el probabilístico, hay ciertas características que posee cada uno y que pudiéramos verlo como si fueran ventajas y desventajas. En el probabilístico, todos los elementos de la población pueden o tienen la posibilidad de ser elegidos a la hora de ser tomados en cuenta en la muestra. Por ejemplo, si en el grupo de ustedes fueran la población de una investigación mía y yo quisiera sacar una muestra de 5 de ustedes, si utilizo un método probabilístico, como es al azar, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos dentro de la muestra. Eso es lo que dice la primera opción. Después, la segunda opción o la segunda característica es la facilidad. ¿Cuál es más fácil de hacer? Los no probabilísticos. ¿Por qué? Porque un no probabilístico, hagan de cuenta, como es un método determinista, a veces termina siendo a criterio del investigador y entonces, como se iría a dedo, dice fulanito, sutanito, menganito, ustedes son parte de la muestra y a ustedes les voy a hacer la encuesta o el estudio. ¿Y cuál es más representativo de los tres? ¿Qué significa representativo? Este es un término bien importante. La representatividad está en qué tanto se parece la muestra a la población entera. Y por supuesto, entre más representativa sea la muestra, más aproximación hay hacia lo que me daría la población entera.
¿qué sería lo adecuado, lo 100% eficaz, correcto, para una investigación? Que si la población no es tan grande, yo le hiciera la encuesta al 100%. Si es posible sacar el estudio al 100% de la población, pues qué mejor, porque me está dando la población a estudiar toda la información con lo que yo esté consultando. Pero si la población es muy grande y necesito obtener esa representatividad, es decir, que la muestra se parezca, con todo y que sea un tamaño más reducido, que se parezca lo más posible a la población entera en todos sus niveles de heterogeneidad, es decir, que haya diversidad entre todos los elementos, pues sería utilizar un método probabilístico para hacer el muestreo. Y para conseguir una muestra que sea representativa, se necesita considerar, aparte de la heterogeneidad, es decir, que exista la diversidad en la muestra, también importa el tamaño de la muestra. Para eso, pero ya al final les voy a mostrar cómo se calcula el tamaño de una muestra y ahí les explico unas cosas más. Le voy a poner aquí play, ¿no? Para eso, muchachos, antes de proceder, me gustaría que mientras están viendo este video tengan a la mano su cuaderno y vayan viendo ahí los tipos de muestreo probabilísticos para que vayan haciendo comparación entre lo que dice el video y lo que ustedes ya hayan anotado para este momento y que puedan hacer la reflexión de lo que anotaron por ustedes mismos o incluso complementar la información con lo que ustedes le entiendan a esta explicación, si ustedes gustan también a lo que hayan escrito, ¿verdad? Vamos a proceder. Fíjense, posibilidad de elección, todos los individuos tienen posibilidad de ser elegidos. Esto tiene que ver con el probabilístico. ¿Cuál es la facilidad? Lo más fácil a veces es el muestreo no probabilístico. La representatividad. ¿Quién tiene mayor representatividad? En este caso le estamos asignando al muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio. Vamos a tener la siguiente división. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo por conglomerado. Yo creo que eso también lo tienen anotado en su cuaderno. Chéquenlo, como les digo. Enfóquense en la parte del muestreo probabilístico y van a tener, yo creo, esas 4 maneras del muestreo. Veamos algunas características y ejemplos. Muestreo aleatorio simple. Esto es lo que les decía, muchachos. Me parece didáctico porque miren, son honguitos de colores y creo que está muy didáctico, ¿eh? Fíjense, tengo esta población de dibujitos. Cada uno de estos honguitos es nuestra población y vamos a tener que seleccionar una muestra de esta población. Para ello puedo optar por una ruleta y en forma aleatoria me va a ir seleccionando cada uno de estos muñequitos y hasta formar mi muestra. A ver, veamos el ejemplo. Ahí tenemos la ruleta y elige al azar el muñequito azul, después el rojo, el verde. Bien, y se dan cuenta, todo es al azar. Es lo que les decía, el 100% de los elementos de la población tienen la posibilidad de ser elegidos. O sea, todos los elementos de la población tienen la posibilidad de ser elegidos. ¿Por qué? Porque al azar, mediante una ruleta, se eligieron colores, tamaño, etc. Esta manera de hacer el muestreo aleatorio simple no es exclusivamente de una ruleta. En un grupo me ayuda mucho pensar en el grupo de estudiantes de ustedes. Se puede hacer, por ejemplo, como una rifa, donde cada uno meta o anote su nombre en un papelito y ese lo meta en una caja o un número, qué sé yo, que le corresponda a cada uno.
y al azar, sin ver, sacamos, aquí son 2, 4, 5 por 2, 4, son 20 honguitos de la población, y si se fijan, está eligiendo un tamaño de muestra de 6. Entonces, si ustedes fueran la misma cantidad que los honguitos de ahí de la imagen, si fueran 20 y voy a sacar una muestra de 6, entonces se meten 20 papelitos a la caja y se sacan 6, que la función de la caja sería lo equivalente a la ruleta o cualquier otra forma al azar que se les ocurra que termine siendo un resultado parecido a esto, sería un muestreo aleatorio simple. Veamos el muestreo aleatorio sistemático. Para poder encontrar el muestreo aleatorio sistemático debemos hacer previamente algunos cálculos. Primero, conocer la población. En este caso tengo una población de 20 individuos. Conocer mi muestra, de esos 20 voy a extraer 6 individuos. Y voy a conocer los intervalos. ¿Cómo obtengo el intervalo? Dividiendo la población entre la muestra. En este caso va a ser 3. Fíjense, en forma aleatoria elijo un color y a partir de ahí empiezo a contar 1, 2, 3. El intervalo era de 3, así que este va a salir 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Cada 3 individuos va a ser seleccionado hasta formar mi muestra. A ver, muchachos, no sé si le entendieron porque este requiere de una operación y para eso les explico. Ya estoy regresando el video a donde aparece esta muestra. Miren, perdón, este procedimiento para sacar la muestra. Miren, primero hay que conocer qué significa cada una de las variables. La primera fórmula es como la fórmula general y conforme se va avanzando es a la derecha, es simplemente las cuentas que se van realizando y el resultado que se obtuvo al último. Bueno, analicemos qué significa la K, la N mayúscula y la N minúscula. Aquí dice N mayúscula es igual a población, que yo lo cambiaría más bien a que la N sea el tamaño de la población. Es decir, cuántos honguitos aquí atrás hay en total. Ya los había contado en el muestreo aleatorio simple, este es el sistemático. Ya les había dicho que era 20, ya habíamos visto que aquí en la muestra cabían 6 honguitos. Entonces, N es el tamaño de la muestra que nosotros deseamos y K es el resultado de los intervalos que el intervalo va a ser el patrón con el que se van a ir eligiendo los elementos de la muestra, ya que se hayan tomado de la población con un cierto orden, pero no un orden intencional, sino simplemente que los elementos de la población ya estén en un conjunto, por ejemplo, formando filas, pero a lo que voy es, el concepto de una fila de personas, por ejemplo, cuando va uno bueno, antes hacían filas en las tortillas, pero cuando va uno al banco, si toda la gente estuviera embolada ahí tratando de llegar a la caja de atención donde te dan el dinero, donde llevas el dinero en un banco, pues dijéramos que si están en bola está todo desordenado, pero si están haciendo una fila podemos decir que están ordenados. Eso no significa que no haya un orden real, por ejemplo, que haya ubicado de la persona más bajita a la persona más alta, ¿verdad que no? Tampoco significa que el primero que me encuentre es el menor de edad, el de menor edad de entre los que están formados y que el último sea el de mayor edad o viceversa. Es decir, no hay un orden bajo un rasgo, sino que simplemente estén ordenados pues en ubicación. Así estos honguitos pues ya están ahí ubicados de alguna forma, o sea, no los ordenaron por colores ni nada, nomás ahí los pusieron, pero están formando un rectángulo, vaya, y
después de haber hecho el cálculo de que son 20 honguitos y se quiere una muestra de 6, se obtiene que se va a ir tomando de 3 en 3, es decir, un intervalo de 3. Eso significa la K. Entonces, el primer elemento que se obtenga es al azar. Y a partir de ese elemento que salió al azar, ahí es donde se empieza a hacer el conteo. Fíjense, ahí va de nuevo, ¿eh? Aquí yo pienso que ya le entendieron a la pantalla. Ya vieron que 20 es el tamaño de la población, n minúscula, que es igual a 6, es el tamaño de la muestra que uno desea. Se hace la división, 20 entre 6 da 3, 3 punto y feria, 3.1, algo así. Es más, lo voy a hacer en la calculadora, porque aquí implica el redondeo también, muchachos. Es 20 entre 6 da 3.33, eso se redondea a 3. Si fuera 3.5, eso ya se redondeara a 4, pero no, 3.3, 3.4 se sigue redondeando a 3. Entonces queda el intervalo de 3 y se va tomando de 3 en 3 el honguito. Miren, el primero es al azar. Fíjense, en forma aleatoria elijo un color. Al azar. Fue el primero que le apareció. Ese que apareció al azar va a la muestra. Y a partir de ahí empiezo. Ese va a la muestra. Ya que ubicaste tu punto de partida que fue al azar, entonces ahora sí voy tomando. Contar 1, 2, 3. El intervalo era de 3. Así que este va a salir 1, 2, 3. Ajá. Y así sucesivamente. Obviamente, si la población. Me voy a regresar a la fórmula, ¿eh? Vamos a ver. Fíjense. Permítanme. Aquí. ¿Cómo obtengo si la población fuera de 5,000, vamos a suponer. Voy a anotarlo aquí. Si la población fuera de 5,000 elementos, aquí en la fórmula, en vez de tener n mayúscula igual a 20, tendría n mayúscula igual a 5,000, porque mi población es de 5,000 elementos. Y dependiendo del tamaño de la muestra que yo necesite, sería el número que le pondría acá abajo. Para eso, muchachos, el tamaño de la muestra, para que sea representativa de la población, se calcula a través de una fórmula que se las voy a mostrar de una vez. Esta es esta fórmula que ven en pantalla. Y tiene ahí ciertas variables en las que hay que sustituirle esos valores para realizar esta operación y que me diga qué tamaño es el adecuado de acuerdo al tamaño de la población y de acuerdo al nivel de confianza que yo quiero calcular o obtener más bien en esa muestra, y también con un margen de error, que son estos, Z es nivel de confianza y E es igual a error de estimación. Dándole niveles yo, que no va a ser el caso en este tema, muchachos. No se preocupen por esta fórmula, simplemente les estoy diciendo que sí existe una manera para calcular una muestra y que ese tamaño de esa población logre ser lo más representativo posible. Para eso existen incluso calculadoras en línea que te preguntan, por ejemplo, cuál es el tamaño de la población. Le vamos a poner aquí 5,000. ¿Qué nivel de confianza quieres que tenga la muestra? De un 99%, de un 95%, de un 90%, 85%. En las empresas te suelen pedir 95% de confianza y un margen de error del 5%. Aquí esta calculadora ya la estuve intentando a ver si me daba el resultado y no sale nada porque necesito una suscripción. Para no hacer un pago de una suscripción, pues para eso estudiamos, ¿verdad, muchachos? Para eso estudiamos matemáticas y nosotros podemos calcularlo por nuestra propia cuenta teniendo la fórmula, sabiendo cómo se hace. Entonces, el tamaño de la muestra puede ser o debe ser calculado para saber cuántos elementos necesito tomar de la muestra para, de acuerdo a un nivel de confianza y un margen de error, yo saber cuál es la cantidad adecuada de acuerdo al tamaño de la población, cuál es la cantidad adecuada de la muestra para que ésta logre ser representativa, ¿no?
Ok, muchachos. Intervalo dividiendo la población entre la muestra. En este caso va a ser 3. Adelanto un Fíjense, poquito. en forma aleatorio elijo un color y aparte tengo el intervalo con lo que les dividiendo estaba la... explicando. Si el tamaño de la muestra fuera de 5000 y el tamaño de la población fuera de 5000 y el tamaño de la muestra, supongamos que la fórmula que les mostré acá me diera un tamaño, no sé, que tuviera que tomar una muestra de 350. Estoy dando un ejemplo, no he hecho ningún cálculo porque tendría que hacer el cálculo con esta fórmula. Supongamos que el tamaño de la muestra que me da esta fórmula n fuera de 350. Pues yo tendría que hacer la división aquí, 5000, aplicando la fórmula que venía acá en el video, que es el tamaño de la población, 5000, entre el tamaño de la muestra, 350. Es decir, ya no voy a ir tomando de 3 en 3. Mi intervalo no va a ser de 3. Ya vieron lo que dio aquí la calculadora. Dio 14.28, que se redondea a 14. No subiría a 15 porque es menor de 14.5. Entonces 14.28 se redondea a 14. E iría tomando en esa población supuesta de 5000 elementos con un tamaño de muestra de 350, ya con las 5000 personas ordenadas, o los 5000 elementos, iría tomando de 14 en 14. Se me ocurre, por ejemplo, si fuera aquí la ciudad de Ahuacatlán, que es una aproximación de 5000 a 6000 habitantes, calculando que cada casa tiene alrededor de cuatro miembros en la familia, a lo mejor para considerar que estoy brincando de 14 en 14, haría la consulta, por ejemplo, cada 3 o 4 casas, cada 3 o 4 puertas. Así ya me brinqué en una casa, supongamos que es el promedio, les digo 4 miembros de una familia, 4 en una puerta, 8 en una segunda puerta, 2 en una tercera, y en la cuarta puerta es donde vuelvo a hacer la consulta. Y así yo diría que estoy brincándome de 14 en 14 personas. Sería algo así, una cuestión muy burda, hasta encontrarme con los 350 elementos, ¿verdad? De la muestra que yo deseaba. Continuamos, muchachos. Población entre la muestra. En este caso va a ser 3. Fíjense, en forma aleatorio elijo un color y a partir de ahí empiezo a contar 1, 2, 3. El intervalo era de 3 individuos. Va a ser seleccionado hasta formar mi muestra. Esto con respecto al sistema, al muestreo aleatorio sistemático. Muestreo aleatorio estratificado. En este caso, como has podido ver, la población se ha subdividido en 2 estratos. Y son extraídos en forma aleatoria cada uno de sus individuos hasta formar o determinar mi muestra. Fíjense, muchachos. Fíjense, aquí se necesita una previa clasificación o un previo orden que se llaman estratos, los grupos, que contienen entre esos grupos, entre los miembros de cada grupo, por ejemplo, los grupos de arriba, tienen características en común homogéneas, pero en comparación a otro grupo totalmente heterogéneas. Si se fijan aquí, el ejemplo es que los honguitos de arriba están en 3D, con alta definición, 4K, 1080 píxeles, así. Y los de abajo, el estrato de abajo, el grupo de abajo, están todos pixeleados, que son 16 bits o 32 bits, a lo mucho, ¿verdad? Son píxeles ya viejitos. Entonces, aquí, muchachos, lo que está buscando el muestreo aleatorio estratificado
es tratar de que la muestra contenga miembros de ambos estratos, que pueden ser más estratos, ya en la realidad no es así de fácil como dividir en dos estratos. La población, simplemente una población humana, podríamos clasificar muchísimos estratos, que yo ya les he estado dando ejemplos y puedo ser muy repetitivo. Por ejemplo, rango de edades que pudiera ser bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores, personas de la tercera edad, y ya creo que hay una cuarta edad, personas de cuarta edad. Eso pudieran ser estratos. Otros pudiera ser grado de escolaridad, aquellas personas que hayan llegado a primaria, otras a secundaria, otras a media superior, otras superior, posgrado, postdoctorado y demás. Y cualquier otro estrato, podemos formar diferentes, o podemos encontrar, mejor dicho, diferentes formas de estratificar cualquier población, no nomás humana, de elementos. Entonces, ¿qué es lo que se busca en el muestreo aleatorio estratificado? Que la población, más bien que la muestra de los que caigan acá, el subconjunto de la población, sean lo más representativo de la población entera. ¿Por qué, muchachos? Si se fijan, vamos a ver cuántos elementos tiene En esta dos muestra, estratos. porque se me hace que no son 6. Vamos a ver. Y son extraídos en forma aleatoria, cada uno. En esta ocasión son 8, muchachos. Son 8 elementos y están tomando 4 elementos de los que están en 3D en alta definición y 4 elementos de los que están en pixeleados, ¿verdad? En 16 bits. Fíjense, me voy a regresar para atrás y yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Si hiciéramos un muestreo aleatorio simple, que fue el primero, el que se hace por papelitos o por la ruleta, quiero hacerle la siguiente pregunta. En la muestra que caen acá en los cuadritos de la derecha, que son 8 en total, pudieran, o sea, es probable que solamente me salgan honguitos en 3D, o sea, de los de arriba, o es probable que solamente me salgan honguitos de los de abajo, pixeleados. Piénsele poquito. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es completamente al azar, y aunque es poco probable, pero puede suceder, en una de esas me salen puros en 3D. ¿Por qué? Porque si se completan los 8, son más, son 2, 4, 6, 8, son 10 y 10, en total son 20. Son 10 y 10, sí se completan los 8. ¿Qué pasaría si completamente al azar, sin estratificar, o sea, con el primer método, me salen puros monitos en 3D, puros honguitos en 3D? Pues que la muestra no sería representativa de la población, porque en la muestra yo estaría observando solamente honguitos en 3D, cuando en realidad la población tiene dos tipos de estratos, tiene pixeleados y tiene monitos en 3D. Eso es lo que busca la estratificación. Muchachos, aquí quiero que identifiquen una cosa. Grábense esta imagen de los honguitos pixeleados y en 3D en su mente. Consideren que son 10 3D y son 10 pixeleados, porque necesito aquí darles a conocer algo en cuestión de las proporciones. Me voy a salir y voy a abrir un Excel. Miren, vamos a suponer que la población, ya escribió, que la población sigue siendo una población de 20 honguitos. Y la muestra, ya vieron que tiene que ser de 8. No hay problema cuando, o es muy fácil de calcular, cuando en ambos estratos hay una proporción
similar o igual en cantidad para saber cuántos elementos voy a tomar de cada estrato. En el ejemplo de que hay honguitos 3D, una cantidad de 10 y pixeleados en 16 bits, pixeleados, hay una cantidad de 10 también y eso suman los 20 de la población, pues estamos claros que en la muestra los 3D tienen que ser la mitad de la cantidad que deseo tener en la muestra, o sea 4. Y que en los pixeleados pues tienen que cumplirse los 8, pues también tienen que ser otros 4. Pero ¿qué pasaría si tuviera una relación 3:1? No 1 y 1, sino 3:1, es decir, por cada 3 elementos de honguitos en 3D, tengo un solo pixeleado. Es decir, la cantidad para respetar esta proporción sería que en total tengo 15 honguitos en 3D y para ajustar los 20, ¿cuántos pixeleados tendría? 5. Para yo tener una muestra representativa de la población, tiene que respetar esa proporción. Y entonces, al azar, yo elegiría cuántos honguitos en 3D para completar los 8. Tendría que dividir 8 entre 4, ¿no? 8 entre 4 me da 2. Y esos dos, de esos, 8 entre 4 es una cuarta parte. Para los 3D estoy tomando 3 cuartas partes. Y para los pixeleados sería una sola cuarta parte. Entonces, ¿cuánto es 3 cuartas partes de 8? Pues una cuarta parte es 2, 3 cuartas partes es 6, ¿verdad? 6 tendría que tomar de los elementos en 3D y pixeleados, tendría que tomar 2 para respetar esta proporción y que en total haya más monitos en 3D que pixeleados en esa proporción, 6:2. Estos 6 de aquí, o sea, tendría que tomar 6 de aquí, sí los tomaría al azar, si no, no fuera aleatorio. Y los 2 que tome de acá de abajo también los tomaría al azar, si no, no fuera aleatorio, sería un muestreo no probabilístico. Ya sé cuántos elementos voy a tomar de cada estrato de acuerdo a su proporción. Sin embargo, el azar ya de cada estrato, eso sí los voy a tomar, porque si se fijan, sí hay diversidad de todos modos en cada uno de los estratos. Hay honguitos, a pesar de que todos los de arriba son en 3D, que son de diferentes colores, igual que abajo, aunque son pixeleados todos, son de diferentes colores. Seguimos, muchachos. La población se ha subdividido en 12 y son extraídos en forma aleatoria cada uno de sus individuos hasta formar o determinar mi muestra. Hay que tener en cuenta eso. Después tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. En este caso la población la hemos subdividido en subpoblaciones, si podríamos llamarlos así. Y ahora no vamos a extraer a cada individuo de estas pequeñas poblaciones, sino lo que van a ser extraídos son grupos completos. Observen. Bien, y así vamos extrayendo grupos completos hasta completar la muestra que necesitábamos. Quizá se puedan confundir entre el muestreo aleatorio por conglomerados con el estratificado, porque van a decir, bueno, se están formando grupos en ambos casos, pero fíjense la diferencia entre conglomerados y estratificados, que es la previa, la anterior. Aquí en conglomerados, los subgrupos que se forman dentro de la población, cada subgrupo tiene su propia diversidad. Si se fijan, por ejemplo, en el primer grupo, tanto hay honguitos pixeleados como hay honguitos en 3D. En cambio acá, en el estratificado,
los ordenan de tal manera que cada estrato tenga o cada grupo tenga sus propias características. Cuando están entre cada grupo con características homogéneas se le llama estrato. A estos de acá no le podemos llamar estratos. ¿Por qué? Porque hay diversidad en cada grupo. Y otra diferencia del conglomerado con el estratificado es que en el conglomerado se toma el conjunto completo, no de honguito por honguito. Miren, En subpoblaciones, fíjense. si podríamos llamarlos así. Y ahora no vamos a extraer a cada individuo de estas pequeñas poblaciones, sino lo que van a ser extraídos son grupos completos. Observen. ¿Ya vieron? No se extrae elemento por elemento, sino grupos completos. Esa es la otra diferencia del conglomerado. Y aquí, con esta forma de hacer las cosas, se sabe que cada subgrupo tiene su propia diversidad, por lo tanto, pudiéramos decir que si se hace de esta manera, se consigue una muestra más o menos representativa de la población. Otra cosa, normalmente aquí en la forma conglomerada, los subgrupos, póngale mucha atención a esto, los subgrupos o los grupos que están formados aquí dentro de la población tienen una agrupación natural. Es decir, el que está haciendo la investigación no tiene que hacer nada porque los grupos ya están formados. Ahorita les voy a dar un ejemplo. En cambio, en el muestreo estratificado, aquí sí tiene, aquí sí tiene el investigador la tarea de clasificar, porque esta no es una agrupación natural, los estratos no son naturales. Tuvo que alguien, desde su propia perspectiva, agrupar el conjunto que tengan entre ellos características homogéneas y totalmente heterogéneas en comparación al otro grupo. Por lo tanto, acá en los conglomerados sí hay naturalidad. Y ahí va el ejemplo. Si nosotros, muchachos, quisiéramos hacer un estudio del municipio entero, y eso incluye, por supuesto, que a la cabecera municipal y a todas las zonas rurales, incluso poblados de 3, 4 casas, por ejemplo, acá la Pichancha, que no sé si se ha considerado como una zona rural definida, no sé, o si fuera como una especie de colonia de la cabecera. La verdad no sé en qué condiciones esté la Pichancha en una cuestión ya social o rancho nuevo, pero yo veo ahí, no sé, 5 o 6 casitas nada más, pero estamos incluyendo al 100% de la población. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de todo el municipio de Ahuacatlán y no me alcanza para hacerle el estudio al 100% de la población por las limitaciones que sean, ya saben que puede ser tiempo, dinero o cualquier otro recurso, que no se me viene a la mente otro recurso, pero sí seguramente los hay, como material y esas cosas. Entonces tendríamos que hacer un muestreo, y ese muestreo tendría que abarcar a personas de distintas zonas, y para eso pudiéramos optar por hacer un muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calculando también con la fórmula que les había mostrado acá, el tamaño de la muestra, cuál es el tamaño que se requiere para que ésta sea representativa. Hacemos ese cálculo, vemos cuál es el tamaño que se requiere, y de ahí metemos a la suerte, al azar, que puede ser una cajita, no cada uno de las personas que van a ser encuestadas, sino cada una de las comunidades. A esa cajita meteríamos Ahuacatlán, meteríamos Uceta, meteríamos Marquesado, La Ciénega, Zoatlán, Achejara, La Campana, Las Cebollas, La Pichancha, etcétera. Todos los poblados rurales, todo y urbanos que haya dentro del municipio, y
sacar, viendo cuál es también la cantidad de población que tenga cada uno de esos poblados para completar el tamaño de la muestra que necesitamos, ir sacando cuentas, sumando. Por ejemplo, si fueran, no sé, 10,000 lo que se ocupe para la muestra, simplemente la cabecera, o menos, 8,000. Si fueran 8,000, el tamaño de la muestra que se requiere, y supongamos que el municipio tenga 25,000 habitantes, me refiero a todo el municipio, y ya estoy hablando a lo loco, no sé ni cuáles son las cifras. Pero ocupamos un tamaño de muestra 8,000, simplemente la cabecera va a aportar los 6,000 habitantes. Ya de ahí completaríamos, conforme vayamos sacando de esa cajita, la cantidad de habitantes de, no sé, si supongamos que sale Marquesado, ahí está ya Marquesado, que va a ser consultado. Supongamos que sale H. Jara, pues también. Que sale Las Cebollas, también va a ser parte de ahí. Ya completamos los 8,000, ahí ya paramos. A lo mejor en ese estudio yo dividiría, para hacerlo más probable de que salgan elementos de aquí de Ahuacatlán, dividiría la cabecera por colonias y por barrios para que estos compitan con las zonas rurales, porque imagínense, donde no salga Ahuacatlán y salga pura zona rural, y esa muestra no sería representativa del municipio, porque en proporción Ahuacatlán es la cabecera, es el poblado que tendría mayor representatividad, o tendría que tenerlo en comparación a las zonas rurales. Por eso les digo, a lo mejor en vez de poner la cabecera, un subgrupo de los que están aquí en pantalla en el video, yo pondría los barrios y los pondría a competir contra Uceta, Marquesado y eso, a ver si me salen en la cajita, en el azar, ¿verdad? En el papelito. Ok, muchachos, recalco. El muestreo aleatorio por conglomerados son grupos naturales formados, y los elementos que pasan a ser parte de la muestra son tomados en cuenta con todo el grupo al que pertenecen, no de uno en uno. En cambio, en el estratificado, la división es artificial, no es natural, de acuerdo a características que posean. No vamos a extraer a cada individuo de estas pequeñas poblaciones, sino lo que van a ser extraídos son grupos completos. Observen. Bueno, le voy a adelantar un poco. Extrayendo grupos, muestreo aleatorio por conglomerados. Recordemos entonces, el muestreo probabilístico y no probabilístico diríamos que es la división de las técnicas de muestreo. En el muestreo probabilístico se basa en la selección de los elementos al azar. Otra idea, en el muestreo aleatorio simple, todos los elementos tienen la probabilidad de ser elegidos. En el muestreo aleatorio sistemático, que es un muestreo probabilístico en donde no se aplica la selección aleatoria simple, como hemos visto. En el muestreo aleatorio estratificado es en donde la población se divide en subpoblaciones o estratos. En el muestreo aleatorio por conglomerados es el muestreo probabilístico en donde las unidades de muestreo en cada etapa son extraídas de una población de unidades. Recordemos que el muestreo estratificado es el más adecuado para algunos casos que necesitamos hacer estudios en el mercado, en función de determinadas características es necesario. Esto de acá, estos grupos son excluyentes, a los cuales se denominan estratos. Dentro de cada uno de los subgrupos se elige de forma aleatoria a los individuos, de un número previamente determinado para cada estrato. Así, la cantidad de individuos a escoger en cada estrato recibe el nombre de fijación de la muestra. Puede hacerse de diferentes formas. Hay que acordarnos que tenemos fijación simple, en la que cada estrato se le asigna el mismo número de individuos. También tenemos fijación proporcional. La asignación de los individuos a cada estrato es proporcional al número de individuos que componen la muestra.
Y por último tenemos la fijación óptima, que aquí es donde interviene la varianza. Acuérdense que es el número de individuos que se asigna a cada categoría. Está en función de la desviación típica. Bueno, ya el orador está tomando temas más a profundidad. Hasta este momento, muchachos, no es necesario que ahondemos. Por ejemplo, ahorita dijo que hay que tomar en cuenta la varianza. No es necesario que ahondemos tanto, porque muestreo es más un tema de estadística inferencial. Sin embargo, no es que sea ajeno a estadística descriptiva. Estadística inferencial es la que ustedes van a ver en el nivel superior. En estadística descriptiva también se ocupan hacer muestreos y se suelen hacer, por ejemplo, muestreo aleatorio simple, nomás y hacer el cálculo de cuál es el tamaño de la muestra adecuado. Muchachos, este es un tema que les debe de interesar porque viene en el examen de admisión. Yo me lo topé en una ocasión. Miren, les voy a mostrar aquí un examen de los que hice, porque yo tomé tal cual en alguna ocasión. Vamos a ver, creo que es este. Yo tomé tal cual en alguna ocasión dos preguntas del examen de admisión de Ceneval, Exani 2, tal cual como estaba ahí. Y se los he puesto yo en el examen de admisión para que, no va a ser este, para que lo tomen en cuenta, este tema. No a profundidad, no, por ejemplo, no van a ocupar hacer el cálculo de esto en un examen de admisión, porque esto ya es más estadística inferencial, pero sí, por ejemplo, estas preguntas, miren. Este examen ustedes lo van a hacer en algún momento, no se estresen, vamos a trabajar de la misma manera que en etimología, pero yo quiero que vean esto, miren. Dice, ¿en cuál enunciado se considera una variable cuantitativa continua? Esto es de un ejercicio anterior y ya vienen, dice, pregunta extraída de la guía de Exani 2. ¿A qué tipo de muestreo corresponde el ejemplo? Aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerado. Y aquí viene el enunciado de lo que ustedes ocupan analizar, ¿verdad? No sé qué tan frecuente sea que aparezcan las preguntas, pero si yo me lo encontré en la guía de Exani 2, que no ha cambiado, eso fue por ahí así del 2018 y no ha cambiado nada, la guía, eso se los aseguro, se los apuesto, como sea, lo sostengo ante quien sea, muchachos, la guía no ha cambiado nada, ¿sí? A lo mejor las preguntas que se hacen cada año no son precisamente las mismas, pero sí tienen la misma lógica. Es decir, si aquí, por ejemplo, dice, se realiza una reunión entre los representantes de cada una de las fábricas establecidas en una localidad, póngale que la redacción de los planteamientos de los problemas entre cada generación sea diferente. Es probable que no nomás copien y peguen, sino que reformulen la oración o la pregunta. Pero que les vuelven a preguntar, por ejemplo, a qué tipo de muestreo corresponde el siguiente enunciado, eso sí estoy seguro que ni modo que las matemáticas hayan cambiado en cuestión de 2 años, o la estadística, o el inglés, no. Por eso les digo que estoy seguro que vienen a guía y es probable que se lo topen en el examen de admisión. Por eso les digo, póngale mucha atención, por favor, muchachos. Ahorita, en un siguiente video, se van a encontrar ahora con muestreos no probabilísticos. Por si gustan descansar, esto fue extenso, casi 1 hora. Si gustan descansar, a lo mejor va a ser un poco menos largo el video, pero si se lo avientan de un solo pegón, quizá les parezca algo cansado, así es que tómense un descanso ahorita y ya cuando estén frescos ven el video de muestreo no probabilístico.